Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí un día más en la parte de webinars que estamos haciendo durante todo este tiempo en Lanzadera. Hoy ya estamos haciendo ya unos de los últimos de esta temporada, así que ya sin más vamos a empezar. Hoy tenemos un sector que no se ha visto tan afectado como en principio como los primeros que analizamos, el sector del gaming, de los videojuegos. Y para ello hoy tenemos dos puntos de vista diferentes. Tenemos a Fernando Piquer, CEO de Movistar Rider, que cuenta con una experiencia de unos 20 años de trayectoria profesional él ha estado en proyectos de Internet y entretenimiento digital. Antes de la creación del club de eSports Movistar Riders, fundó Bitcoin Games, la primera compañía de juegos free to play de España. Corrígeme si no, Fernando. Sí, Bitun Games, sí. Y previamente fue socio fundador de Zinquia, donde participó en la creación de unos de los dibujos animados, creo que yo, más conocidos de la historia reciente, que es Pocoyo. Estuvo durante unos años como en el área de acompañándolo durante 5 años, que posteriormente pues vendieron todos los derechos. Y también nos acompaña Fran Martínez, CEO de Cody Games, empresa que se presentó a una de las primeras ediciones de Lanzadera, luego fue invertida por Angels y hace un año fue su año de eclosión, donde llegaron a facturar más de 20 millones de euros, más de 40, creo que 40 millones Sí, de más de euros, 40, sí. con 20 millones de euros de beneficio, situándose entre unos de los líderes en el sector, en este sector en concreto. Así que sin más, os dejo con ellos. Fernando, Francisco, una pequeña presentación de vosotros, quiénes sois, qué hacen vuestras empresas y empezamos un poco a ver cómo habéis vivido todo este caos. Vale. ¿Empiezas tú, Fernando, o empiezo yo? Vale, Fran, dale tú. Venga, le doy. Bueno, yo soy Fran, CEO de Cody Games y bueno, Cody Games básicamente es una empresa de desarrollo de videojuegos para plataformas móviles. Empezamos oficialmente en 2013, aunque realmente empezamos en 2011 en Molina de Segura, Murcia, en un pequeño cuarto de mi casa. Y bueno, actualmente estamos enfocados en juegos de gestión, idle games se llaman, para plataformas móviles y en la gestión de negocios, ¿no? Y bueno, el último año, como bien has comentado, lanzamos varios éxitos que han conseguido estar en el top de descarga de países como Estados Unidos, China, Alemania, como Idle Supermarket, Dean Hospital, Dean Park, perdón, Idle Dean Park, Hotel Empire y bueno, la semana pasada justo lanzamos otro nuevo proyecto que está funcionando muy bien que se llama Prison Empire y bueno, del que estamos también muy, muy satisfechos. Y bueno, mi trasfondo, yo estudié ingeniería informática, lo que me falta por añadir, ¿no? Vine de mi casa al mundo, es lo que yo digo. Yo no tengo tanta experiencia como, como la que ha tenido Fernando, pero sí estuve en Bitun, lo has comentado antes, y en 2013 estuve en Bitun. Ah, ¿sí? Sí, estuve por allí paseándome. O sea, me Ah, qué invitaron porque, bueno. bueno, entré a Lanzadera, me dijeron que os conocían. Sí, Me sí, fui a sí. Madrid básicamente con David, si no recuerdo mal. Y bueno, me Sí, enseñaron básicamente el estudio que teníais allí en... sí. Eran dos, ¿cómo se llama aquella calle? No recuerdo, una calle. ¿Cuatro caminos o...? Cuatro Caminos, algo Sí, así, sí, 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 sí. sí. Y nada, Sí, la verdad que muy sí. guay. Cuando me lo cuenta, digo, mira, el mío es un paneo Fue al una de las final. locuras que montamos en su Sí, momento. sí. Pues yo soy Fernando Piquer, como decía, bueno, es gracioso porque Rubén, pero porque se lo pasé así, dice que tengo 20 años de experiencia y es que a los 20 años ya paré de contar porque me doy cuenta que tengo 30, empecé a trabajar a los 18, tengo 48 años y ojo, llevo 30 años trabajando por ahí, lo cual a los 20 ya decidí parar de contar, pero bueno, la verdad es que he estado un montón de proyectos y de historias, básicamente pues, por edad. O sea, al final, como digo yo, la experiencia se coge envejeciendo y no parando, claro. Entonces, bueno, es verdad que siempre me he dedicado, sobre todo, bueno, siempre he intentado dedicarme al mundo de los videojuegos. Yo empecé programando un ZX Spectrum de 48K en aquella época y me fascinaba el mundo de los videojuegos y siempre he tenido la suerte de estar bueno, un poco relacionado con el mundo del entretenimiento y el mundo de los videojuegos en general. De hecho, en Zinquia, toda la parte, bueno, había dos áreas en Zinquia, una era animación, un poco yo y todo eso, en la que estoy involucrado un poco al principio, y luego dirigía junto con Néstor Matas, otro socio mío, el área de videojuegos.
y de Zinquia montamos Bitum Games, un poco con la idea de hacer juegos free to play o juegos gratuitos, básicamente porque en un viaje personal a San Francisco, pues vi que era un modelo de negocio que se estaba empezando a expandir, que ya conocía o ya había conocido por juegos que había en Corea del Sur. Entonces, bueno, decidimos un poco tratar de dar este modelo a Europa o España. Estuvimos unos años que nos fue relativamente bien, luego nos fue bastante regular y antes de que nos fuera mal decidimos cerrar el área de juegos de Bitum. Pero bueno, básicamente sí que estuvimos trabajando en ese formato que ahora ya es un estándar, prácticamente un estándar de negocio en el mercado y eso. Y hace casi 4 años y medio, pues di el salto al mundo de los deportes electrónicos y de los esports. Un poco, pues también la misma relación de entretenimiento, videojuegos, mundo digital. Pues bueno, yo que también soy gamer e intento jugar todo lo que puedo, pues bueno, el tema de la competición nos hacía mucha gracia el tema de que hubiera competiciones y tal, y dijimos, joder, cómo molaría tener un club y montar un equipo y entrar en este negocio. Entonces, desde hace 4 años montamos Riders, que a lo poco tiempo pasó a llamarse Movistar Riders y hasta el día de hoy, un poco intentando construir industria en este área. Como decía Fran, yo intenté ser ingeniero informático, pero nunca acabé la carrera. Soy de estos que nos quedamos en el medio del camino y tal. Pero bueno, que básicamente al final, pues las ideas y el aprendizaje y el emprender creo que va mucho más allá también de la formación, que sin embargo opino que es muy importante, de hacerla. O sea, pues algo parecido, casi... tampoco la acabé. Somos... bueno, yo sí que acabé, pero somos casi 3 ingenieros informáticos que nos dedicamos más a negocio que sí, a ingeniería. Sí, totalmente, totalmente. Muy bien. Oye, encantado de estar con vosotros. ¿Cómo habéis vivido toda esta pesadilla que estamos viviendo? Bueno, al principio, bueno, en nuestro caso, supongo que como un poco todo el mundo, ¿no? Que al principio parecía que no pasaba nada y que, bueno, parecía que, bueno, no iba a tener un impacto, bueno, ni, digamos, aquí en España y que a nivel internacional, pues el discurso era un poquito parecido. Y bueno, recuerdo que ya hubo, creo que fue a principios o final de la primera semana de marzo, donde ya con la mosca un poquito detrás de la oreja decidimos, bueno, revisar en caso de que todo esto de verdad esté pasando y tuviésemos que hacer teletrabajo, pues si estábamos capacitados para poder hacerlo, elaborar un protocolo y bueno, básicamente la segunda semana, algo que pensábamos que no iba a acabar teniendo que suceder, pues bueno, al final acabó ocurriendo y acabamos todo el mundo, pues básicamente en nuestro caso teletrabajando, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que a nivel de negocio el impacto no, digamos que para nosotros no ha tenido un impacto ni positivo ni negativo y bueno, tanto ya casos particulares dentro de la compañía nadie se ha visto afectado y bueno, a ese sentido también bastante contentos, ¿no? A nivel de productividad y de cómo de los objetivos que hemos tenido internos hemos podido seguir defendiéndolo adecuadamente. Entonces, bueno, nosotros no podemos decir que el COVID para nosotros haya supuesto algo, bueno, que no hayamos podido capear o que haya tenido un impacto negativo. Porque... Sí, nosotros... Perdón, sí. Iba a preguntarte a ti, Fernando. No, nosotros, pues un poco también, nosotros en el club colaboramos o colabora con nosotros un médico ya de muchos años de experiencia que una semana antes del lockdown definitivo y tal, nos aconsejó cerrar pues el eSport Center, que es el centro donde tenemos a los jugadores, donde competimos y donde trabajamos todos. Entonces, una semana antes decidimos mandar a todo el mundo a casa. Un poco también lo que decía Fran, pensando de, bueno, esto puede ser unos días o una semana y no esperábamos que fueran 3 meses. Pero bueno, hicimos un poco antes de que fuera oficial, ya teníamos a la gente desde casa, tanto jugando como trabajando pues el staff. Y de verdad que al final, como nuestro negocio es muy digital y un poco los skills digitales de toda la gente pues están bastante habituados a teletrabajar y a funcionar mucho a nivel online,
la verdad que el cambio no fue muy grande en cuanto a dinámica de trabajo y los propios jugadores, aunque bueno, siempre es mejor que jueguen juntos, se vean y puedan estar en la misma sala, pero jugando desde casa, bueno, también han funcionado bastante bien. Y bueno, pues un poco cambiando la situación. Nosotros a nivel de negocio sí que es verdad que en general todo el mundo de los esports, todo lo que tiene que ver en definitiva con anunciantes, con industrias que viven un poco del marketing, de la comunicación y los esports viven mucho de los patrocinios, pues es verdad que han sido meses complicados. No tanto como otras industrias. Hablábamos antes de empezar del deporte tradicional, que claro, el deporte tradicional ha dejado de existir durante 3 meses. O sea, el fútbol no existía. Entonces, bueno, nosotros es verdad que seguíamos funcionando, compitiendo. Creo que además han sido unos meses que han sido bastante positivos para la percepción del videojuego como elemento eh, bueno para los chavales. O sea, yo creo que es una cosa que siempre he dicho que creo que ha ayudado a que los padres perciban el videojuego como ocio sano. Porque durante estos meses los jugadores de videojuegos han tenido una forma de socializar con sus amigos muy natural, que era a través del videojuego. Cosa que los padres o la gente de otras generaciones han tenido que buscarse las formas de hablar entre ellos, los Zoom, los Teams y todo eso. Pero el videojuego realmente ha ayudado a que esta cuarentena haya sido mucho mejor para la gente joven, ¿no? Entonces, bueno, ha sido, no sé, nosotros ya digo, tuvimos un momento complicado al principio, pero más o menos lo hemos ido llevando bien. Porque, Fernando, para la gente que no lo conozca, ¿cómo se estructura un club de eSports? En cuanto Bueno, a trabajadores, personas que... sí, depende del club y depende de la dimensión del club. Nosotros que tenemos varios equipos, pues obviamente tienes jugadores, tienes el staff deportivo de cada equipo, donde hay entrenadores, analistas, managers. O sea, dependiendo de la dimensión del equipo y de la popularidad del juego, pues ese staff es más grande o más pequeño. Y luego dentro del club hay un staff, digamos, transversal a todo, no deportivo, que es la gente de redes sociales, de comunicación, de marketing, de patrocinios, financieros, o sea, lo que puede ser pues cualquier compañía, ¿no? Entonces, es verdad que la mayor parte de la gente, no todo el mundo, pero la mayor parte de la gente, trabajábamos en el eSports Center en Madrid, en un centro que tenemos de 1.200 metros cuadrados, que sirve como ciudad deportiva de los videojuegos, y ahí estábamos todos. Pero bueno, de repente hemos pasado, somos alrededor de unas 60 personas, pues de estar ahí a lo mejor unas 45 o 50 personas, a no haber nadie durante 3 meses. Una cosa bastante heavy, sinceramente. Pero luego todo el mundo trabajando online y la verdad es que sentí bastante bien. Muy bien. Francisco, vosotros como empresa, ¿cómo habéis vivido como trabajadores? ¿Cuántos trabajadores tenéis y cómo ha sido ese cambio al teletrabajo? Bueno, hoy somos 45 y bueno, lo que nos sirvió de aprendizaje un poco es que, bueno, revisando un poquito las herramientas, al final utilizamos herramientas de comunicación que funcionan básicamente desde cualquier sitio y luego tenemos básicamente tanto el código fuente, bueno, se encuentra en la nube y bueno, digamos que las herramientas de software te las puedes descargar también de la nube y bueno, nosotros proporcionamos también los ordenadores para que cualquiera se lo pueda llevar a casa, ¿no? De hecho, es lo que prescribimos, ¿no? Al final, oye, que llévate la estación de trabajo a tu casa, donde tienes todo configurado para poder seguir desempeñando tu labor adecuadamente. Y bueno, en ese sentido, al final, para nosotros no, o sea, estaba todo preparado, básicamente. Era una cuestión de, oye, realmente vamos a saber separar las horas de trabajo con las horas de la vida personal, ¿no? Porque muchas veces cuando trabajas en tu casa, yo estaba trabajando 2 años, cuando montaba el proyecto, desde 2011 hasta 2013, trabajaba en la oficina, o sea, en un despacho de mi casa, que era levantarme de la cama con el pijama y estar allí hasta que el cuerpo se cansase, ¿no? Y muchas veces ya, conforme pasa el tiempo, necesitaba ver gente. Ya lo que pasa, al principio del teletrabajo, o sea, quiero decir, o como yo lo viví, ¿no? En aquella etapa era, joder, está guay, pero luego dices que necesito poder separar de forma adecuada básicamente las dos parcelas y también me gusta interaccionar cara a cara con personas, ¿no? No estar siempre en esa misma habitación de tu casa y que muchas veces si no te sistematiza ciertas cosas, pues es difícil separarlo, ¿no?
Y bueno, por el momento no llevamos el tiempo necesario para que sensiblemente tengamos esas sensaciones, pero sí suponemos que a medio o largo plazo, bueno, nosotros lo que sí esperamos que, bueno, poder volver a la oficina, pues como más tarde, a principios de septiembre, ¿no? Precisamente allá en Marina de Empresas, porque una de las cosas que sí echamos en falta al final es la creación de equipos, ¿no? Sobre todo si estás contratando, en nuestro caso seguimos contratando nuevas personas para trabajar con nosotros. Y claro, no es lo mismo, ¿no? Incorporarte a una compañía donde llegas, puedes saludar a todo el mundo, hay una serie de procesos también allí presenciales, se crea una interacción diferente, bajar a comer y ese tipo de cosas, ¿no? Bajar a tomarte un café y ese tipo de cosas, digamos, que se pierden, ¿no? Entonces, sí que es cierto que se pueden paliar un poco a través de bueno, pues herramientas como esta, pero sí al final valoramos mucho que bueno, ese tipo de cosas existan, ¿no? Entonces, bueno, en este periodo es un poco más raro, pero para esas personas bueno, que se incorporan a la compañía en una situación como esta, ¿no? Pero bueno, nuestro objetivo es seguir, si como nos ocurre que tenemos posibilidad y tenemos muy claro lo que queremos hacer, pues seguir avanzando, haciendo crecer el proyecto y encima en una situación como esta que lo único que tiene que reforzarnos es básicamente de redoblar esfuerzos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poquito cómo lo hemos vivido y cuál ha sido la lectura que hemos sacado. Porque Fernando, o sea, ¿cómo todos estamos de acuerdo que no ha habido casi horas, por lo menos esas primeras semanas, que estábamos más tiempo trabajando que en ocio? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué medidas habéis tomado para dividir esa parte personal de la profesional? Porque yo me siento totalmente identificado con lo que comenta Fran, y porque yo también he sido emprendedor y eso de trabajar en la misma casa y donde te levantes y te pones el pijama, incluso llega tu equipo, es un poco... hay que saber llevarlo. Sí, bueno, yo personalmente, claro, ha sido efectivamente la vida del emprendedor multiplicada por no sé cuánto. O sea, efectivamente, si ya antes no tenías horas, pues en casa todavía se diluye mucho más. Especialmente, no tanto ya las horas que le dedicas, sino que realmente, pues el formato en el que estás trabajando, pues, por ejemplo, en Madrid, cuando tienes una reunión, a veces las tienes en tu oficina, a veces las tienes fuera. Y si tienes dos reuniones por la mañana, una pones en Telefónica y otra en tu sitio, entre que vuelves de Telefónica y llegas a tu sitio, han pasado 20 minutos de taxi o de coche para desplazarte. Cuando haces un zoom detrás de otro, es que cierras uno y abres otro. Y o sea, no hay tiempo casi ni de ir al baño o de hacer un café, ¿no? Y es verdad que como tienes esa facilidad para empezar a enganchar reuniones, pues lo haces todo pues, muy del tirón, ¿no? Entonces, la verdad es que, bueno, por mi parte, bueno, pues efectivamente ha sido pues el tiempo en casa, creo que mucho tiempo. Por parte del club, es verdad que en el club nunca hemos tenido un horario, o sea, los pequeños equipos de trabajo tenían sus horarios, pero realmente no había un horario de oficina como tal, porque las horas de trabajo de cada grupo son diferentes. Los jugadores juegan una hora, los managers hacen otras cosas. Entonces, nunca hemos controlado las horas, ni siquiera en el eSport Center. O sea, la gente entra y sale cuando considera que tiene que estar y trabajamos mucho más por objetivos o por trabajo realizado que por horas. Con lo cual, pues bueno, un poco lo que intentabas es que si alguien llamabas o te llamaban, pues que te contestaran básicamente lo que pasaba en el mail, ¿no? Y eso se ha cumplido de forma bastante buena. Yo nunca he tenido la sensación de quiénes estaban conectados en un momento dado, pero sí me tengo la sensación de que todo el mundo estaba haciendo lo que tenía que hacer y de hecho a nivel deportivo pues hemos tenido bastante buenos resultados estos meses, con lo cual, bueno, es verdad que el teletrabajo para nosotros, con la gente que ya hay, ha funcionado bastante bien. Ahora bien, me he dado cuenta de dos cosas que el teletrabajo tiene que no sé si Fran las habrá percibido igual que yo, ¿no? La primera es que, claro, trabajando con gente que ya has trabajado físicamente con ellos, es mucho más fácil teletrabajar porque ya compartes, digamos, unos afectos o unos nexos que luego llevártelos a lo digital es más sencillo. Me preguntaba qué hubiera sido si hubiera tenido que montar equipos durante todo este tiempo y contratar a gente y montar equipos para teletrabajar. Yo creo que no es la misma percepción de confianza,
de saber quién es la otra persona. O sea, creo que al final el tocarse o el verse tiene mucha importancia. Y luego la segunda, una cosa que a veces me preguntaba si era, pero lo de irte a desayunar con alguien, irte a comer con alguien, o sea, de una reunión de trabajo comiendo, no es para nada, o sea, es mucho más enriquecedora que de una reunión de trabajo por Zoom, porque la cantidad de información que te intercambias, digamos, en un café o en una Coca-Cola o comiendo, va mucho más allá de directamente lo que es la propia reunión. Y eso también te ayuda a crear nexos con clientes, con proveedores, un poco con la gente, ¿no? Cuando haces una reunión en Zoom o en cualquier otra, vas a lo que vas, haces la reunión, adiós, buenas tardes, cortas y ya está. Y creo que eso también, o sea, creo que el teletrabajo es muy bueno, pero creo que hay una parte que tiene que seguir primando un poco las relaciones personales y las relaciones físicas, ¿no? Muy bien. Pues sí, sí, sí. La verdad, yo, una de las cosas que he intentado este confinamiento es, por ejemplo, dividir un poco los espacios. Yo llegué cuando emprendí a odiar a mi casa. O sea, la odiaba porque igual trabajaba en el sofá, trabajaba en la mesa, trabajaba en la habitación, trabajaba en el comedor. Yo lo que he hecho es, oye, trabajo en un sitio y esa es la habitación. Y cuando salgo ahí, dejo el portátil ahí y ahí se queda. Y si tengo que volver, pues vuelvo a esa habitación. Sino para no contaminar, entre comillas, los otros espacios de la casa. Ya, No sé ya, ya. si os ha pasado algo similar. Bueno, yo de alguna manera sí que es verdad que este es el sitio donde donde enfoco el trabajo. No me suelo sacar el portátil fuera, eso es cierto. No sé si consciente o inconscientemente para trabajar. También es verdad que este es el sitio donde juego y donde, como veis aquí detrás, también toco y hago cosas con el grupo, ¿no? Entonces, sea online estos meses, con lo cual, de verdad que mezclaba sitios. Sí es verdad que fíjate, no había pensado en eso, pero con la gente del trabajo quedábamos para tomar cervezas online y lo hacía fuera, o sea, lo hacía en la cocina con el portátil, era como, oye, pues ahí a las 9 nos tomamos algo y era un poco... Y es verdad que eso no había caído, pero es verdad que inconscientemente estaba separando los momentos de nos reunimos y esto es aquí, donde me veis ahora, y la cerveza era como siempre irnos a la cocina o a algún otro lado. Bueno, yo en mi caso, en general lo que me ocurre es que, bueno, la empresa la llevo siempre a todas partes conmigo, de una u otra manera. Al final, ya sea a través del dispositivo móvil o cuando estoy básicamente, no hablando ahora, ¿no? Pero en el ordenador, cuando llego a mi casa, pues también, pues bueno, al final lees correos, contestas y haces seguimiento, ¿no? Entonces, para mí el cambio no ha sido muy significativo en ese sentido, pero sí que al final lo que he hecho mucho en falta, como dice Fernando, pues esa capacidad al final bueno, cuando tienes relación personal, física, presencial, pues se consiguen básicamente otros vínculos, ¿no? Y sobre todo se ve con los equipos y como bien dice Fernando, es muy diferente con gente que ya conoces, con la que has trabajado. Bueno, mi equipo con directivo con el que, bueno, trabajo regularmente, más estrechamente, diariamente, pues no sería lo mismo si no los conociese ya previamente y hubiese tenido un vínculo ya creado a lo largo del tiempo, ¿no? Y no hubiésemos conocido cara a cara y, bueno, no hubiésemos tomado pues, esas cervezas o esas comidas de trabajo cuando hubiesen salido oportunamente, ¿no? Entonces, bueno, al final, para nosotros sí que el teletrabajo tiene sentido, pero para corto o medio plazo, nuestro objetivo, nuestra idea es seguir, bueno, yendo a la oficina y pudiendo crear ese espacio, por supuesto, seguro, pero que se puedan generar esos vínculos y se puedan generar esa cultura de equipo, ¿no? Al final creemos mucho en que teletrabajo lo que puede impedir un poco ayudar a crear eso, ¿no? Esos vínculos más personales, esos vínculos de equipo que a través de una pantalla o de una webcam, muchas veces, como dice Fernando, vas a lo que vas y es más difícil, ¿no? Acabar hablando de algo personal bueno, que ha salido o ha surgido a través de esa conversación, ¿no? Son digamos, momentos diferentes y situaciones diferentes, ¿no? Pero sí pensamos que puede ser para algo puntual o para situaciones de apoyo, pero no, sí que no pensamos de que sea algo que se vaya a establecer, por lo menos en nuestro caso, como norma. Ahí eso hemos coincidido todos, toda la gente que hemos hecho y hemos podido hablar, es que lo más difícil de transmitir de una empresa es esa cultura. Y esa cultura, cuando estás en teletrabajo,
es muy complicada de transmitir. Entonces, ¿cuál sería la solución o cuáles pensáis vosotros que sería la solución de ese mix para que esa cultura no se pierda si vamos a esa tendencia, aunque sea en parte de la semana, a teletrabajar? Yo creo que la mayoría, básicamente, del tiempo, o sea, quiero decir, para que eso exista, pues tendría que ser presencialmente. Y bueno, en determinadas horas o determinadas situaciones, pues básicamente que exista esa capacidad de, si alguien lo necesita por una circunstancia, por una situación pues, relativamente concreta, pues que se pueda hacer ese teletrabajo, ¿no? Yo, al final, como te he dicho, a medio o largo plazo, a corto plazo parece muy atractivo, pero generalmente la gente que acaba teletrabajando acaba echando en falta tener ese contacto humano, poder salir más a menudo bueno, básicamente la esfera de tu casa, que es en la que te mueves recurrentemente. Y eso es lo que, bueno, nosotros valoramos y para nosotros es fundamental para que exista esa cultura de equipo, ¿no? Para que se pueda generar todo eso. Sí, yo lo veo un poco diferencias entre compañías ya grandes o establecidas y compañías startups o compañías jóvenes. Creo que hay una diferencia bastante importante. Y vamos, yo no soy nada presencialista, o sea, soy totalmente contrario a gente mucho tiempo en la oficina, aunque luego a veces inevitablemente pase o a horarios, digamos, muy largos y todo eso. Pero es verdad que una startup o una compañía pequeña necesita mucho del presencialismo, necesita mucho porque al final es un barco pirata en una aventura. O sea, en el fondo Ujú. es gente que se embarca en una historia que nadie sabe cómo es. Y muchas veces tiene que ver, pues, tanto el emprendedor como el equipo, digamos, fundador de esa idea, más los que se van uniendo, como que van un poco creando y transmitiendo esa cultura de compañía, ¿no? Las culturas de compañía no son algo que están premeditado y se diseñan y entonces van a ser de una manera. Yo creo que las culturas de las compañías son muy orgánicas. Siempre hablo del huevo frito, ¿no? En las empresas, que mucha gente habla de las empresas como un motor, que son piezas, entonces vas poniendo las piezas y cuando tienes todas las piezas el motor funciona. Y yo siempre, hablándolo con mi socio David, con el que llevo muchos años haciendo proyectos, siempre hablamos que las compañías las vemos más como un huevo frito. Que cuando haces un huevo frito, al final sabes que tienes un huevo frito, pero no sabes la forma que va a tener. O sea, eso es un poco lo que pasa en las compañías, un poco a nivel tanto de gente y la propia cultura tiene mucho que ver con eso, porque si entra pues gente de una forma de ser, esa compañía empieza a tener esa personalidad y eso en el teletrabajo es mucho más complicado, por lo que decíamos antes, ¿no? Que hay partes de la información de las personas y que no las puedes transmitir tan fácilmente, básicamente porque no le dedicas el tiempo. Cuando estás en una compañía, eh, en una startup, te has quedado la primera noche juntos currando, te has ido a tomar cervezas porque algo ha salido bien, un poco ves la personalidad de la gente ya no solo en el momento de la reunión, sino en el día a día, pues eso creo que hace falta, creo que es mucho más beneficioso estar juntos, pero bueno, pero que luego el tema del online, obviamente, como decía Fran, oye, al final de alguna manera todos tendemos a llevarnos la oficina a cuestas, ¿no? Y creo que ya las compañías más grandes, ya más formadas, con un departamento de recursos humanos, digamos, que funciona correctamente, creo que es más fácil, pues, digamos, que trabajar desde casa, porque ya la cultura, digamos, ya te viene casi impuesta, ¿no? Ya cuando llegas a un sitio, ya esa empresa, que si ya lleva un tiempo, ya tiene ese ADN, ya lo tiene formado. Pero las empresas nuevas, muchas startups, lo que hacéis mucho en lanzadera y tal, necesitan mucho de tocarse y de sufrir juntos, ¿no? De vivir esa aventura juntos, ¿no? Sí, nosotros lo principal que decimos que uno de los principales valores que tenemos aquí son nuestras startups y las sinergias que salen aquí. Y ahora un poco, cambiando un poco de tema, ya que sois todos expertos del free to play, ¿qué tiene que ver ese free to play de los inicios de 2010, 2013 con el que está ahora? Bueno, el experto es Fran, ya te lo digo. Yo empecé y acabé Bueno, fracasando. yo lo que digo siempre es que ahora tengo medio idea. No, pero bueno, realmente, bueno, el aprendizaje con el free to play a mí me vino básicamente sin creérmelo. O sea, nuestros primeros
proyectos eran los clásicos videojuegos que te podías descargar pagando un euro, los dos primeros videojuegos. Y el tercero, sin creernos realmente, oye, esto del free to play funciona, dejarlo gratis y puedes comprar cosas dentro del juego. Eso fue por 2012 cuando hicimos aquel tercer proyecto. Pues básicamente quitando esa barrera de entrada del precio, conseguimos traer muchísimos más usuarios y al final que fuese una cosa muchísimo más, pues más beneficiosa, más rentable, ¿no? Y bueno, a partir de ahí el modelo para nosotros, bueno, ha ido mutando porque al final el modelo free to play se basa mucho también en el tipo de juego que haces. O sea, es decir, puede estar más basado en microtransacciones, puede estar más basado en publicidad y eso también depende del tipo de juego que hagas, pues bueno, va orientado más a un sitio o a otro, ¿no? Entonces nosotros hemos pasado por varias fases. En una primera fase estaba muy orientado a esos INAs, microtransacciones, donde comprabas básicamente pues, paquetes de gemas, vidas o lo que sea para acelerar el progreso del juego. Y digamos que la parte de publicidad era publicidad voluntaria, o sea, tú ves un vídeo y yo te doy una vida, por ejemplo, ¿no? Y bueno, con los juegos que estamos haciendo ahora sí que funcionan muy bien a través de ese tipo de monetización, ¿no? Donde conseguimos monetizar básicamente a todos los usuarios, ¿no? Al final, haces un videojuego, lo dejas gratis, eliminas una barrera de entrada, que es la del precio, consigues mucho volumen de usuarios, pero luego el desafío es muy grande porque a ti no te ha pagado de antemano. O sea, tú tienes que hacer un gran producto que retenga al jugador, que el jugador quiera jugar a lo largo del tiempo porque si no, estás muerto, ¿no? Yo el ejemplo que pongo es que cuando yo era más pequeño ahorraba para comprarme el videojuego de la Master System o mi videojuego para el PC y ese videojuego entraba sí o sí, porque yo ya lo he comprado, son 50 euros lo que costase en aquel momento y me gustase más, me gustase menos, el tutorial existiese, fuese más malo o más bueno, ese juego tenía que entrar porque no había ya otra. Sin embargo, en un juego que es gratis, tú no tienes ya una vinculación. La vinculación de pagado por algo no existe, ¿no? Entonces tienes que ser capaz de ofrecer algo que cree esa vinculación con el jugador para que quiera seguir repitiendo y para que quiera jugar dentro de los millones de videojuegos que hay gratuitos, ¿no? Entonces ese es el desafío. Al final el modelo en los básicos no ha cambiado mucho. Básicamente se trata de hacer, si vas a dejar un producto gratuito, tiene que ser muy bueno, que retenga muy bien al jugador, porque si no, bueno, conforme viene se va. Y luego, por supuesto, tienes que ser capaz de que al jugador que está disfrutando de ese juego, pues le merezca la pena pagar por algún contenido que ofrezcas dentro, ya sea a través de microtransacciones o a través de publicidad. Y bueno, ese sería un poquito el resumen. Depende mucho del género. Para nosotros no ha habido una gran revolución, por así decirlo. Ha sido más un aprendizaje, prueba de muchísimas cosas, pues bueno, que nos han servido para entender mejor qué quería el jugador y dependiendo también del juego que hemos ido haciendo y que hemos ido defendiendo, pues el sistema, digamos, free to play ha tenido más sentido en una dirección, los sistemas de monetización que hemos implementado iban más en una dirección o en otra. Sí, no a sé mí, si... a mí, a mí el free to play me pilló un poco, ya digo, por allá del 2010, 2009. Y es verdad, nosotros empezamos a hacer cosas en PC. Yo siempre he sido un poco esclavo del producto. Lo digo como un defecto, no como una virtud. Es como siempre hemos querido hacer cosas muy guays y a veces iban incluso en contra del propio modelo de negocio. Y a veces nos ha ido bien, a veces nos ha ido mal. O sea, Pocoyo, que es es un gran producto, nos funcionó, pero como cosa, o sea, por ejemplo, en Zinke hicimos un juego free to play del oeste para móviles. Era un multiplayer, un Massive Multiplayer de rol del oeste para móviles, cuando en la época de los Nokia y de cuando estaba el Symbian, el Java y todo eso. O sea, hicimos un pedazo de juego que luego nunca funcionó porque por aquella época, aunque ahora parezca increíble, pues la conectividad era súper cara. O sea, el pagar por datos era muy caro, con lo cual te costaba más jugar a nuestro juego que jugar a World of Warcraft, por ejemplo, solamente pagando por los datos. Entonces, cuando empezamos con Bitum, hicimos un juego de baloncesto que nos funcionó relativamente bien para PC
pero nos pilló el momento de esa duda entre si los juegos gratuitos de PC iban a seguir funcionando, aunque por aquella época salió League of Legends, y la duda de si nos íbamos al mercado móvil. Y al mercado móvil, ahí no supimos entender muy bien cómo hacer los productos que queríamos hacer y que casaran con el modelo free to play, publicidad. También hay una cosa, yo que he jugado estos juegos, que me parece que vosotros lo hacéis bien, o sea, por lo menos tenéis una relación honesta con el consumidor. Muchos otros juegos no lo hacen así, o sea, ese famoso pay to win, esa serie de cosas. Y joder, era como, o sea, era una perversión del modelo, porque yo, fíjate, yo a diferencia de ti, Fran, yo monté Bitoon para hacer juegos gratis porque veía clarísimamente que el modelo era el que iba a funcionar, porque decía, joder, si no te cuesta nada llegar a darle el juego a un usuario, que básicamente se lo tiene que descargar, pues es que puedes llegar a muchos usuarios y como que te va un porcentaje, efectivamente el desafío está en hacer un juego lo suficientemente bueno para que el usuario se quede, porque el compromiso es mucho menor que efectivamente con un juego pagado. O sea, tú te puedes comprar FIFA todos los años que cambian 3 cosas, pero te has gastado 60, 70 euros y vamos que si juegas, aunque sea el mismo juego del año pasado. Pero, pero aquí sí que es verdad que era más difícil. Y nosotros ahí, pues nos pilló un momento que da también el famoso momento de los Candy Crush, toda esa época tú la has vivido también, y que parecía bueno, que o hacías un Candy Crush o era un fracaso. Todo el tema de posicionar el juego, gastar dinero en marketing, todas las... Entonces, bueno, ahí no lo supimos, ahí considero, hay una mezcla de que no lo supimos entender muy bien y creo que estábamos un poco agotados. Yo llevaba ya casi 20 años produciendo juegos y meterme en la vorágine de que hacéis vosotros, de hacer juegos ¿20 rápidos. años? Sí, sí, yo llevaba pues prácticamente o 15 años desde, pues sí, hablo del 2010, desde, bueno, sí, un poco menos quizás, pero 12 años o 13 años produciendo y ya era un poco, porque desde el 97 empecé a hacer juegos para internet en una compañía llamada Tecnoland y no sé, me pillé un poco agotado de la vorágine de, joder, hay que hacer estos juegos muy rápidos, lanzar mucho producto, bueno, no sé, ya ahí quizás era como dijimos, oye, vamos a dejar este formato y vamos a hacer otras cosas, ¿no? Pero realmente el free to play, obviamente, es que me parece, lo sigue siendo, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, otras industrias de entretenimiento, si bien no han ido al free to play puro, pero al final ese modelo de suscripción y de darte casi barra libre de contenidos a cambio de un modelo de pago pequeño, de micropago en el fondo, pues es un poco Al final, sí, ha ido todo funcionando. eso nace al final de una necesidad y es que la industria se enfrentaba básicamente a la piratería. Claro, Entonces, si piratean mis videojuegos de forma gratuita, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿Y si los dejo gratis y mi modelo de negocio lo oriento de otra manera, ¿no? claro. Entonces, el free to play está muy basado en esa necesidad, ¿no?, de la industria del videojuego. Y bueno, a nosotros nos pasaba que cuando hacíamos los primeros proyectos, yo recuerdo que, bueno, pues, proyectos de 2 personas indie, cuando empezaba con mi socio Zacarías y yo, y que veíamos nuestro videojuego en portales web de 20.000 millones de sitios, ¿no?, y decíamos, ¿pero cómo es posible? O sea, quiero decir, había mucha frustración, ¿no? Pero al final dices, bueno, ahí tienes una reflexión o te meten en una guerra intentas poner puertas al campo, o te adaptas y buscas soluciones, ¿no? Y al final nuestra solución para aquella situación y en gran medida por parte de la industria fue básicamente eso, ¿no? El modelo free to play, ¿no? Sí, que es un poco el poder del videojuego, ¿eh? Que la amenaza de la piratería la tenían todas las industrias de entretenimiento y el videojuego no solo fue capaz de sobreponerse, sino además de inventar un modelo de negocio nuevo para salir airoso de eso y hacerse más fuerte. O sea, es Sí, que sí, sí. es una cosa que me parece fascinante. Sí, la verdad que guay. Y nada, con lo que decía, al final, lo complicado al final de una industria como el videojuego es básicamente que al ser hay un componente, por muy seguro que estés, no sabes si un producto al final va a funcionar o no. Y el desafío, la clave para mí, para nosotros, cuando montamos la compañía, era clave ser capaces de sacar el mayor número de productos posible de una forma en paralelo. Porque al final eso te permite probar muchísimas cosas, aprender, pues bueno, cómo se hace free to play.
Pues evidentemente puedes leerte un libro, puedes leerte 2 libros, pero al final Sí, tienes que enfrentarte a eso, te tienen que dar correcto. 2 collejas y al final así es como se aprende, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos ha permitido a nosotros el desarrollar programas mobile es tener capacidad de que esos ciclos sean relativamente cortos, ¿no? De que esos aprendizajes pues sean lo más rápido posibles para poder aprovecharlo en un siguiente proyecto, ¿no? Muchas veces lo que se enfrentan a otro tipo de productos o en otras plataformas, como puede ser, yo qué sé, un videojuego para PC o para PlayStation, para otras plataformas, donde los tiempos de desarrollo a lo mejor o el tipo de juego que quieres hacer tiene tiempos de desarrollo mucho más grandes, es que básicamente si te equivocas, tu capacidad de reacción y el número de equivocaciones que puedes tener y reaprovechar todos esos aprendizajes para futuros proyectos, pues es limitado o depende de un pulmón financiero muy grande. Correcto, O, si así no es. garantizas los segundos, básicamente estás probablemente, y más si son tus primeros proyectos, pues tirando un dado donde tienes muy pocas posibilidades de salir airoso. Correcto, así es. Al final, eh, los eSports, muchos de ellos tienen modelo free to play, ¿no? Fernando. Esa- Sí, o sea, ¿qué- los juegos más ¿Cómo este populares son modelo, gratuitos. cómo este modelo ha ayudado a hacer más grande los eSports o a este crecimiento? Bueno, indudablemente porque la comunidad es mucho más grande. O sea, al final un juego gratuito aúna una comunidad de jugadores muy grande y eso permite 2 cosas. Una es que se creen esos formatos competitivos, o los online competitivos, pues hay mucha gente compitiendo para intentar ser mejor. Eso ayuda, bueno, ya de forma natural, a que los muy buenos pues sean esos futuros jugadores profesionales, ¿no? Y luego, sobre todo, que es lo que le pasa a los esports, es que hay una audiencia detrás que respalda el fenómeno. Es decir, pues, o sea, fíjate, FIFA, que es un juego, antes el juego, el eSport, por decirlo de alguna manera, más fácil para el no iniciado. O sea, de hecho, con toda esta crisis, esta pandemia y tal, pues ha habido competiciones de FIFA como muy populares, porque como no había fútbol, pues la gente dice, "Joder, pues me veo a ver esports y que no es lo más fácil para alguien que no ha visto esports en su vida, pues ver FIFA. Pero sin embargo, FIFA en situaciones normales no es ni de lejos uno de los juegos con más audiencia. Los juegos con más audiencia, por ejemplo, en España son League of Legends y CSGO, que son juegos gratuitos, porque al ser gratuitos hay mucha gente que juega ahí, con diferentes niveles de implicación, pero son gente que juega. Y al final, cuando el ver deportes electrónicos es lo mismo que ver deporte tradicional o que ver un grupo de música. Es gente que admira el talento. Yo creo que admirar el talento es una condición humana y que quieres ver a los buenos. Y si algo te gusta, quieres ver a los buenos. Si te gusta la música, quieres ver un grupo que te llene, ¿no? Si te gusta el fútbol, quieres ver a un buen equipo y ver un buen partido de fútbol. Y aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, los juegos free to play ayudan a que esa comunidad sea mucho más grande y, por tanto, esas audiencias sean, pues eso, mucho más potentes y permitan el desarrollo de la industria que, como digo, tiene mucho que ver con las audiencias más que con que haya mejores o peores jugadores. Genial. Tenemos un par de preguntas, vamos a contestarlas. Si queréis también seguir preguntando, nosotros vamos respondiendo. Al final nos pregunta Juan de Grubel Studio si es posible enfocar esta crisis de una manera positiva y si tendría sentido adelantar un lanzamiento de un juego, entiendo, por la época en la que estamos. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Pues está escrita en algún sitio. Sí, está en la apartado de preguntas, que he puesto ahí un tocho bien grande. Vale. Ha hecho una introducción, pero resumidamente nos pregunta si es posible que pueda enfocarse esta crisis de una manera positiva y cómo podemos aprovecharla, ¿vale? Y al final, otra pregunta es si tendría sentido adelantar un lanzamiento en la época en la que estamos. Bueno, yo siempre he creído, monté la compañía o montamos la compañía en 2011 empezamos, las circunstancias allí tampoco es que fuesen las mejores y oficialmente en 2013 fue cuando, bueno, fuimos al registro mercantil y hicimos la compañía y al final la reflexión, las circunstancias son las que son y en base a ellas pues básicamente te toca apañarte. Entonces, en nuestro caso siempre ha sido una cuestión de convicción. Si tú tienes convicción por algo, porque crees en tu proyecto, en un videojuego, en lo que sea, nada me lo va a impedir, ¿no? No creo que tenga que
no creo en ese momento perfecto, sino simplemente, oye, estas son las circunstancias, seguro que hay oportunidades y seguro que tiene sentido poder hacer esto que siempre he querido hacer, ¿no? Y esa ha sido un poquito la reflexión bueno, que nosotros hicimos en la anterior crisis, que si no recuerdo mal por aquellos años, pues estábamos afrontando ese periodo también de crisis y tampoco, bueno, al final no hemos hecho una reflexión, nosotros nunca hemos hecho una reflexión de cómo es una crisis no hacemos algo, ¿no? Sino que al final la reflexión siempre detrás de eso es que las circunstancias son las que son, no depende de nosotros, pero sí está en nosotros pues decidir qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y bueno, encontrar esas oportunidades que nos permitan hacer algo que de verdad queremos hacer, ¿no? Que eso quizás sea clave, ¿no? Que de verdad quieras hacerlo, ¿no? Porque al final, a pesar de las circunstancias, pues tendrás muchas posibilidades de que, bueno, de que puedas salir adelante, ¿no? Y la segunda pregunta, Si perdona. podíamos Sí, sí. adelantar un Si lanzamiento adelantar este un año. lanzamiento. Nosotros no hemos cambiado nuestra hoja de ruta debido a la situación. O sea, quiero decir, la semana pasada lanzamos nuestro proyecto como teníamos previsto, ¿no? Nuestra idea era poder lanzarlo a principios de junio y, bueno, así lo hicimos, ¿no? Al final, ese tipo de cosas no termina de tener... O sea, no hay científicamente algo que te pueda decidir... O sea, no, o por lo menos nosotros no tenemos nada que nos diga, oye, dentro de 2 meses va a ser mejor, ¿no? Simplemente pensamos que, bueno, el juego está listo, las métricas que tenemos en nuestro caso son las que buscamos y por lo tanto vamos a por ello y ya está. Esa al final la reflexión que nosotros hemos hecho, ¿no? Nosotros, como te he dicho, lanzamos la semana pasada y bueno, nuestra intención es seguir haciendo y lanzando videojuegos tan pronto como estén preparados para salir al mercado. Fernando, ¿tu opinión? Bueno, un poco en la línea que dice Fran, o sea, yo siempre digo que una startup o una compañía pequeña es una crisis constante, o sea, vives en crisis todo el rato, entonces Totalmente. un momento así es verdad que socialmente te afecta, pero como compañías yo creo que es lo que decía Fran, es que estás habituado a tener tu plan y a vivir un poco con lo que, con tu mente de lo que vas a hacer, pero realmente no tienes un momento bueno, pues aquí puedo hacer lo que quiera, puedo tal. También es verdad que adelantar algo, nosotros, por ejemplo, fijaros, con el tema de los eSports, que todos nos han dicho, joder, qué buena oportunidad, qué buen momento, porque los eSports se han dado más a conocer y tal. Yo lo primero que digo siempre, digo, mira, hubiera preferido no tener esta oportunidad. O sea, hubiera preferido que el mundo hubiera estado normal y seguir peleándome con el fútbol, el baloncesto y todo eso. Creo que, y a partir de ahí, obviamente, hay una parte de adaptarte y de que es verdad que hay consecuencias a todo eso, pero creo que tampoco es honesto, tanto en ninguno de los casos, el intentar aprovecharte de esto para algo a nivel de beneficio personal, ni al contrario. O sea, tampoco tiene sentido, efectivamente, dejar de lanzar algo porque venga. Pero creo que nosotros, por ejemplo, no hemos hecho nada, digamos, intentando aprovechar, entre comillas, la pandemia, ¿no? Me parecía bueno, o sea, sí, intentar sobrevivir, intentar hacer un poco pues, lo que tenemos que hacer, pero realmente también a nivel de comunicación es muy complicado. O sea, al final es un momento que ha sido dramático para todo el mundo y especialmente para nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienes una obligación como empresario de mantener tu compañía a flote para preservar los puestos de trabajo y las condiciones de la gente que trabaja contigo, pero no sé si aprovechar el momento para algo es algo que me sentiría yo muy cómodo con eso, sinceramente. Yo por contestaré también de parte de lanzadera, aquí al final, si no eres uno de los sectores más afectados que ha habido, como por ejemplo turismo, hay realmente Claro, crisis, restauración, hay muchísima crisis y que ha afectado totalmente, es que sigas con tus planes. De hecho, aquí, por ejemplo, hemos visto pues gente que no se ha visto tan afectada, que ha visto como los CPCs en Facebook, por ejemplo, le estaban bajando. O también, por ejemplo, Abraham de Chivik, del videojuego Summer in Mara, que queríamos que participara hoy y justo hoy está haciendo ahora a las 5 el lanzamiento. Entonces, si ellos han cerrado un acuerdo, el mercado, si para los buenos proyectos, sigue funcionando. Aquí tenemos dos preguntas más. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a una startup de videojuego? A una Dice startup de Antonio. videojuego.
Pues yo lo que le diría a cualquiera que vaya a montar bueno, básicamente una startup, una empresa de videojuegos, bueno, que se centren en algo que pueden hacer en tiempo y forma, que esté dentro de su capacidad, bueno, que se obsesionen por entender muy bien al jugador, al que va enfocado lo que quieren hacer. Y bueno, que eso, pues bueno, idealmente también se puede alinear básicamente con algo que, bueno, a ellos también les guste, ¿no? Que conozcan o que hayan vivido como jugadores. Esa sería como la conjunción de esos 3 puntos que muchas veces se nos olvida bueno, que si no quieres que sea solo un hobby, al final tú tienes que ser capaz de crear una empresa que lo haga muy bien con tu cliente, con tus jugadores, enfocarte mucho en qué quieres hacer y cómo quieres hacerlo y por supuesto que tengas la capacidad de hacerlo, ¿no? Porque no es realista pensar de que, bueno, el clásico primer proyecto, segundo proyecto, el que sea, pues queremos hacer algo que nunca hemos hecho antes, que a lo mejor tiene una magnitud muy grande y que encima no tenemos financieramente un músculo muy grande para poder, bueno, pues ejecutarlo quizás con las necesidades que tiene y, por supuesto, como lo que he dicho yo antes, ¿no? De poder fallar, ¿no? Porque para mí mi obsesión cuando montamos Cody Games era ser capaces de llegar a un estadio donde pudiésemos tener 3 equipos de trabajo desarrollando en paralelo, porque al final eso nos permite seleccionar aquellos proyectos que sí funcionan bien, nos permite equivocarnos y poder aprender sin que se vaya la empresa por delante. Entonces, si tienes el desafío, evidentemente, cuando empiezas, es que si tienes ciclos de desarrollo, pues como sean muy largos y como encima no tengas demasiada experiencia o esté quizás demasiado basado más en una ensoñación o en algo muy personal, más que en el conocimiento de mercado, de cuántos jugadores, a qué jugadores va enfocado, pues tienes muchas papeletas para que al final el proyecto quizás pues no salga adelante, ¿no? Entonces, al final es tener un foco muy claro en algo, persiste, si seleccionas una plataforma y un género, masterízalo, porque no pasa nada. Al final, muchas veces lo que yo digo es que Michael Bay es el puto amo haciendo películas de explosiones porque después de una película de explosiones hace otra. Y después de la segunda hace otra. Y después hace otra. Si un día hace una película de explosiones, luego voy a hacer un drama, luego voy a hacer, yo qué sé, una comedia, por supuesto, hacer películas tiene su conocimiento compartido, ¿vale? Hay cosas que sí podrás reaprovechar, pero hay cosas que te tocará aprender de nuevo y como tu recurso y el tiempo es limitado, lo mejor que puedes hacer es obsesionarte muy claramente por básicamente un foco muy concreto, un nicho de jugadores y una experiencia muy concreta y bueno, trabajar sobre ella pues bueno, el mayor tiempo posible, ¿no? Pues nosotros, yo te pongo el ejemplo, por ejemplo, en nuestro caso ahora, estamos haciendo juegos idle de gestión y nosotros vamos evolucionando lo que empezamos a hacer hace un año y pico. Cada vez sabemos más, conocemos mejor a nuestra audiencia. En cada uno de los juegos vamos viendo si las nuevas novedades o las nuevas innovaciones que hacemos tienen sentido y para eso lo medimos. Hoy en día puedes saber si un juego es divertido o no, empíricamente. Ya no es... Antes, o sea, yo entiendo que antes cuando se desarrollaban videojuegos, antes de tener capacidad de tener analytics y ese tipo de cosas, era como, pues bueno, unas sensaciones, ¿no? De preguntarle al jugador qué opina de tu juego. Sí, me encanta, te lo voy a comprar, pero luego va y lo lanza y nadie te lo compra. Porque esa es la verdad. La verdad es esa, ¿no? Entonces, hoy tenemos la capacidad con todo ese tipo de herramientas, por lo menos en el videojuego digital y en el free to play, aunque probablemente hay mecanismos también en el resto de plataformas donde bueno, el juego se ha pagado, de poder averiguar si tu proyecto va bien encaminado y bueno, puede tener sentido para esa audiencia que está enfocándote. Y luego también clave es capturar la esencia del videojuego y no acabar haciendo un juego. Esto, bueno, muy por lo menos en mi sector, ¿no? Pero para mí el desafío sería generalizado, ¿no? Dice, en vez de hacer un juego completo con sus 100 niveles y entonces enterarte de si va a ser un fracaso comercialmente o no, a lo mejor el problema lo tienes antes, ¿no? O sea, que decir, intenta averiguar antes si vas bien encaminado o no. No termines todo el juego completo con esos 100 niveles, con todos los sistemas que tenías pensado, porque a lo mejor tienes un problema de base, a lo
mejor tienes un problema en el nivel número 1 y tú has ido construyendo sobre algo cuyos pilares no tenían sentido, ¿no? Entonces, bueno, esa sería, digamos, las principales recomendaciones. Foco, intentar llegar lo antes posible al mercado, identificar muy bien quién es tu jugador, obsesionarte con él y bueno, trabajar por ir aprendiendo, desarrollando, ¿no? Y especializándote, ¿no? Y cuando ya seas especialista y cuando tengas cada vez más medios, mayor capacidad, pues bueno, ya quizás te puedas plantear pues más desafíos. Sí, yo estoy bastante alineado con lo que dice Fran. Creo que resume bastante un poco todas las cosas que pienso. Quizás añadir que a veces, sobre todo la gente joven que empieza, aunque bueno, no tiene tanto que ver con la edad, pero sí un poco con la posición a lo mejor o con el momento vital, pero que a veces cuando montamos una startup, que a veces se busca inversión, que buscas un poco la capacidad, a veces la mejor inversión es el tiempo de cada uno, o sea, muchas veces es la capacidad de no tener grandes necesidades económicas o la capacidad de poder sacrificar durante una temporada digamos, ese tiempo que tienes para crear algo, para poner en marcha la compañía. Porque a veces que a mí me preguntaban una vez, oye, joder, claro, ¿cómo hicisteis Pocoyo? Porque Pocoyo era, claro, la primera temporada que nos costó 7 millones de euros hacerla, que tuvimos que buscar a los inversores adecuados y tal. Y digo, hombre, digo, es que la primera compañía que montó no hago Pocoyo, la primera compañía que montamos somos dos amiguetes que ni siquiera compañía, o primer estudio de videojuegos, dos amiguetes con un Commodore 64 intentando programar un juego a ver si se lo colábamos a los Dynamic topo de la época, ¿no? Entonces, pero al final todo eso te va llevando a diferentes sitios, ¿no? Y desde luego cuando ya empiezas algo más a nivel más profesional, y eso sí que es importante, es lo que dice Fran de tener esa capacidad de poder tirar los dados muchas veces. Es el tema de... Yo siempre pongo un ejemplo en una película que se llama Zombieland, que hace un cameo Bill Murray, una película de zombies muy de humor, que habla de las reglas de sobrevivir a un desafío, a un desafío zombie, ¿no? Y la regla número 1 es, que sale el protagonista corriendo por un campo de fútbol americano, dice, la regla número 1 es cardio, ¿no? Es trabaja tu cardio y aguanta mucho tiempo corriendo, ¿no? Digo, pues eso es una startup, tienes que intentar que ese resuello te dure mucho tiempo, que puedas tirar, como dice Fran, los dados varias veces. Si te metes en un megaproyecto, o estás muy seguro que va a funcionar, o efectivamente te la estás jugando, es como tener el dinero para jugar al póker y te lo juegas toda una jugada. Pues hombre, tienes que intentar buscar pues esa extensión para poderte equivocar y reponerte de los errores, ¿no? Pero en general, vamos, estoy bastante de acuerdo con todo lo que ha dicho Fran. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Cómo veis el mundo de los eSports y la industria del videojuego de aquí a 3 años? Pues bueno, el mundo de los eSports, yo creo que en los próximos años efectivamente tiene que demostrar esa condición de industria que se le está dando, ¿no? Parece que los eSports es como una ramificación de la industria del videojuego y yo creo que tiene que demostrar que realmente pues va a ser esa amenaza al deporte tradicional, que ya lo va siendo en algunos deportes, pero que sí se va a formar, que sí empieza a ser como un elemento más cultural que hasta ahora, que bueno, se habla de que va a ser el futuro, pues se tiene que empezar a demostrar que realmente esas audiencias se van ampliando como se han ido ampliando estos años, pero tiene que ser consistente y que realmente los modelos de negocio o los ingresos que se supone que se van a generar en esta industria los tiene que demostrar en los próximos 3 años. Yo confío, vamos, sí que creo que va a pasar, pero también creo que va a pasar con algunas circunstancias que ocurren en otras industrias. Primero, que va a haber clubes y players del sector que van a desaparecer en los próximos años, que no se van a saber adaptar o que se les va a acabar el cardio y van a caer. Creo que va a haber concentración en el mercado. Creo que clubes ya está pasando, ¿eh? Por ejemplo, Giants ahora ha comprado a Existence, a otro club de eSports, se han fusionado de alguna manera. Creo que va a haber un proceso de concentración, que también pasa muchas veces en todas las industrias, para hacer menos compañías más grandes. Y
Y bueno, y sobre todo creo que tiene que pegar un salto, o sea, el mundo del videojuego como elemento de consumo empezó con gente como yo cuando tenía 14 años jugando a videojuegos, éramos chavales principalmente masculinos, de target masculino joven, jugando en la habitación de casa, una cosa, digamos, como muy de freak o muy de nicho, y empezó un poco a los que crecíamos, seguíamos jugando a videojuegos y los que venían por detrás empezaban a jugar a videojuegos, pero de repente hubo un momento que empezó a saltar el fenómeno a otras generaciones más adultas. Por ejemplo, pues cuando salió los Sims empezaron a jugar muchas más mujeres a videojuegos, cuando salió Brain Training fue como ese momento que la gente mayor jugaba a videojuegos. Yo creo que eso también tiene que pasar en los esports como fenómeno, que de repente gente que no es generación Z o generación millennial empiece a consumir también ese entretenimiento para realmente empezar a percibir que se va a convertir en algo mainstream, en algo generalizado. Bueno, yo en mi caso, la industria del videojuego de aquí a 3 años, bueno, la veo bastante saludable. O sea, las expectativas, según he leído con Newzoo el último reporte, que bueno, que está a punto de publicar, pero ya he adelantado parte de esa información, es que este año se espera que crezca ya un 10%. Y bueno, los próximos años se sigue creciendo en torno a esas cantidades, por lo tanto sería aproximadamente un 30% de aquí a 3 años. O sea que seguirá creciendo, seguirá entrando audiencia y cada vez habrá más jugadores para, bueno, tanto dispositivos móviles como consolas y PC, ¿no? Y como veo el mundo de los eSports, bueno, en mi caso yo he sido, bueno, cuando era más chaval me hubiese gustado ser jugador profesional de videojuegos en una etapa de mi vida. Digamos que me adelanté. Era cuando todavía la tierra era muy, muy yerma, ¿no? Pero bueno, yo jugaba al Age of Empires 2 y bueno, tuve luego al Mythology, bueno, juego de RTS y tuve la oportunidad de competir, bueno, de haber podido competir en la World Cyber Game en el año 2000, lo que, Qué si no bueno. recuerdo mal, ¿no? En Sí. aquella época existía aquellos tipos de competición, ¿no? Y ya en Corea se veía ese fenómeno con el StarCraft y digamos que fue como el primer país o el primer videojuego que creó realmente un fenómeno donde parecía que podía ganarte la vida pues básicamente jugando y se creaba una industria a través de ello, ¿no? Entonces, bueno, yo como situación, el presente para mí está 100% claro. Hay videojuegos que son eSports ya durante muchísimos años, que tienen grandes audiencias, que tienen muchísimos jugadores jugando continuamente a ellos. Pues tenemos el caso, como ha dicho Fernando, League of Legends y Counter-Strike. Y bueno, se siguen intentando crear ese tipo de juegos. Ahora Riot está con Valorant, que bueno, veremos en qué situación queda también en el panorama de eSports. Pero yo sí pienso de que tanto como a corto o medio plazo, las audiencias que se incorporen para ese tipo de juegos competitivos y que tengan ganas también de competir, aunque sea, pues bueno, yo sigo jugando, ¿no? Y compitiendo, pero a nivel evidentemente amateur, no con intención profesional, pero al final veo partidos y me interesa el mundillo básicamente como fan, ¿no? Así como me voy hecho mis partidos de fútbol, porque me encanta. Luego también veo fútbol, pero no quiero ser profesional, pero me gusta echar mis partidos y luego también, por supuesto, consumir fútbol, ¿no? Quizás el desafío que exista para el futuro es que, bueno, al final se han creado los videojuegos que se convierten en eSports son terriblemente exitosos y rentables. Pues bueno, el caso de League of Legends es probablemente el juego más exitoso, de los más exitosos. No sé cuántos años lleva ya, 12 años, Pues 15 años. 10, 11, va a hacer 11 años ahora. Sí, pues imagínate, 11 años y bueno, con unas cifras brutales y bueno, no muestra signos de que se vaya a acabar. Y bueno, evidentemente harán todo lo posible para que el juego siga teniendo una gran comunidad y haya una comunidad competitiva para que funcione el mayor tiempo posible porque a ellos también les beneficia, ¿no? ¿Y cómo se genera ese ecosistema donde, bueno, Fernando pues, sabe muchísimo más que yo, por supuesto, de clubs, donde quizás el desafío sea cómo conseguir ingresos, ¿no? Quizás del cliente final y no tanto de patrocinio. Eso es lo que tiene que terminar de germinar para bueno, dar ese salto ya, digamos, donde se crea algo más ajeno a lo que viene siendo a la desarrolladora, ¿no? Porque un desarrollador claro que querría crear un eSport siempre, porque eso significa tener una gran comunidad de jugadores fieles, compitiendo y disfrutando de ese videojuego y eso, pues al final
supone un gran éxito para esa desarrolladora. Y el desafío es cómo, bueno, se va creando todo ese ecosistema para que, pues, bueno, tanto clubs como otras plataformas y otras iniciativas que se están generando, pues también puedan pues seguir prosperando y generar esa cultura que existe como en el fútbol, donde tú eres del Valencia, del Villarreal, del Barcelona o del Real Madrid, ¿no? Y eso, bueno, para mí, por supuesto, tiene sentido a largo plazo y el desafío será pues ver cómo todo eso se va generando, ¿no? Pero bueno, como consumidor que soy, viendo cómo cada vez más, tanto las nuevas generaciones como bueno, la evolución y la perspectiva de crecimiento que hay del mercado, no me cabe ninguna duda de que ese tipo de juegos seguirán existiendo y estoy convencido de que el volumen de usuarios y de seguidores cada vez será más grande. Y bueno, esa sería la reflexión o mi opinión al respecto. Aquí tenemos una última pregunta, creo que irá para ti, Fran. Dice Antonio, si nos podrías dar algunos consejos a nivel de ASO y a nivel de marketing. Vale. A nivel de marketing hay varios tips. La forma más rápida de cerrar una compañía es con marketing. Eso quiere decir que básicamente cuando hagas marketing, cuando hablo de marketing me refiero a nivel de captación de usuarios, Facebook, etcétera. Hazlo o escala cuando tengas realmente un producto validado y exitoso. O sea, si tú tienes un producto flojo y le metes 2 millones de euros en marketing, lo que haces es pegarle fuego. Resumidas cuentas, que muchas veces, o sea, yo he tenido productos donde me podía gastar a lo mejor 1.000 euros de marketing y otros donde podía gastarme unas cifras mucho más importantes, ¿no? Y pensamos que es gracias al marketing lo que hace que ese producto pueda ser válido, ¿no? Y realmente lo que tienes que obsesionarte en conseguir es básicamente un producto que retenga bien, que sea capaz de, por supuesto, monetizar a todos los usuarios que gastes y por lo tanto te permita pues costear básicamente la inversión que haces en marketing, ¿no? Y te estoy hablando muy por lo menos en el sector que yo conozco, el digital, videojuegos mobile o apps mobile, donde bueno, al final crear eso te permitirá luego poder invertir en marketing y no lo contrario, ¿vale? También tienes que intentar validar lo antes posible un producto, de ver si hay una audiencia interesada y eso tiene mecanismos de hacerlo a través de marketing, etcétera. Y bueno, a nivel de ASO, pues básicamente intentar siempre utilizar palabras principalmente en el título de tu aplicación o de videojuego que te ayuden a una búsqueda orgánica o te ayuden a definir mejor qué es el juego. Es decir, si yo no conozco tu juego y por eso, si lo conozco, pongo el nombre del juego y me lo descargo, no hay ningún problema. Pero la mayoría o un porcentaje significativo, un 60% de las descargas se producen a través de búsqueda, a través de las stores, ¿vale? Entonces, si yo a mí me apetece jugar, por ejemplo, a un Tycoon Game, pues yo busco Tycoon Games y pongo eso en el buscador, ¿no? Entonces, tener esas palabras clave en el título de tu juego, o sea, principalmente allí, aunque luego tienes varias categorías, ¿no? Pero las que más peso tienen serían en el título, te ayudan a que básicamente cuando un usuario ponga esa búsqueda, pues básicamente salir mejor posicionado, ¿vale? Es uno de los factores determinantes y otro, evidentemente, bueno, el volumen que seas capaz de generar, de descargas y valoraciones, ¿no? Pero eso sería lo principal, ¿no? Más allá de eso, tampoco te podría decir ningún tip, pero me parece que te he dicho probablemente lo más importante al respecto de eso, ¿no? Nosotros llevamos 25 juegos, más de 25 juegos hechos y como te decía, hoy nos gastamos muchísimo dinero. Cuando hemos lanzado el proyecto Prison Empire la semana pasada, los presupuestos fueron significativos y es significativo, o sea, de mucho dinero, pero si yo me hubiese gastado eso, o sea, pero me lo gasto porque puedo gastármelo con el proyecto, ¿sabes? Porque sé que mi coste de adquisición está por debajo del retorno que yo consigo cuando capto. Si no, lo que tengo básicamente es un negocio deficitario y lo que hago es acortar el tiempo que tengo de vida y darme una hostia con la pared. Y de poder rectificar, refinar el producto, pivotar en la dirección que toque o en nuestro caso, pues bueno, matar un producto y seguir a otro, ¿no? Esos serían los consejos. ¿Algún consejo tú? Que No, de marketing sabes mucho también. No puedo ayudar. No, o sea, sé marketing, pero más de
pues eso, más la parte de fans de esports, pues un poco, pero bueno, de ahí tiene que quizás más que ver con comunicación y con creación de lo que es la marca del club, intentar atraer, ganarte el corazón de las personas, ¿no? Pero vamos, de eso estoy ya, vamos, totalmente desconectado, o sea, parece una ciencia arcana para mí. Sí, sí, en 6 meses cambia todo muy rápido. Sí, sí, sí. Ya para terminar, ¿cuáles serían vuestros planes de futuro? Bueno, en nuestro caso, básicamente, bueno, hemos seguido reforzando básicamente nuestra capacidad de producción, ya que los productos que vamos elaborando, pues cada vez son, bueno, requieren mayor esfuerzo de producción. Entonces, como no queremos retrasar el tiempo que tenemos para llegar a MVP y lanzamiento de productos, pues básicamente lo que hemos hecho es incrementar un poquito los equipos que elaboran esos proyectos para mantener los timings y luego también crear equipos de trabajo para mantener todos los lanzamientos que hemos hecho exitosos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro plan sigue siendo estar muy centrado en ese nicho de juego, en juegos de Tycoon y de gestión y, bueno, seguir pensando en cómo sorprender al jugador, cómo buscar nuevas formas bueno, cómo interpretar de nuevo ese género, ¿no? Y, bueno, esa es nuestra obsesión. Sensiblemente también probaremos otras cosas, pero nuestro core principal sigue siendo básicamente ese, ¿no? Porque seguimos viendo muchísimo potencial, pensamos de que podemos todavía dar pasos muy significativos haciendo lo que hacemos y cada una de las propuestas que vamos haciendo normalmente consigue que demos pasos en esa dirección, ¿no? Sí, nosotros, bueno, Riders cuando lo montamos, un poco la idea, o sea, o sea, la ilusión, digamos, un poco la motivación de hacer esto era porque nos hacía ilusión tener equipos y competir, era un poco como la motivación. Cada vez que montamos un proyecto, pues creo que parte de una motivación, pero como decía Fran también antes, si montas un proyecto y no le das una visión empresarial, no tienes una empresa, tienes un hobby y a veces es un hobby muy caro, ¿no? Entonces, bueno, cuando montamos Raiders sí que la idea era un poco, pues eso, tener equipos, competir, esa sensación de estar ahí, pero sí lo veíamos a nivel de negocio como, y curiosamente, esto lo conté en Lanzadera cuando estuve, yo lo veo muy parecido a cuando hicimos Pocoyo, que Pocoyo realmente hicimos una serie, y es lo que queríamos hacer en su momento, hacer una serie para niños, pero acabamos construyendo una marca, y una marca que ahora está pues muy en bueno, pues que acabó siendo muchas cosas además de la serie, ¿no? Y de hecho, pues un poco el negocio de Pocoyo, o el valor del proyecto, venía de todo alrededor de lo que suponía la marca. Para mí, en el fondo, un club de esports tiene mucho que ver con eso, tiene mucho que ver con construir una marca, que en el fondo es lo que es un Real Madrid, Los Ángeles Lakers, o sea, los clubes deportivos tradicionales son marcas de entretenimiento. Y eso es un poco la proyección que hacemos siempre de Raiders. Es decir, oye, si estamos mucho tiempo aquí, empezamos a contar una historia alrededor del club, todo lo que pasa con los jugadores, con los equipos, van formando ese ADN del club, pues al final, con el tiempo, pues tendremos una marca con un valor que no sé cuál será, pero será una marca, digamos, a nivel global, ¿no? Y eso también te permitirá, pues precisamente vivir menos de los patrocinios y vivir más de monetizar un poco al fan, ¿no? De darle oportunidades al fan a que consuma productos de la marca, ¿no? Y básicamente ese es nuestro objetivo a futuro y a largo plazo, es, oye, seguir construyendo algo que mole mucho, que le mole a la gente que sigue a Riders, a la gente que sigue a los esports en general, y asentarnos en este ecosistema que también, como yo decía antes, pues va a haber muchos cambios. Yo creo que va a haber clubes que desaparezcan, otros que se fusionen. Bueno, nuestra idea es mantenernos ahí, seguir siendo fieles al tipo de club que montamos al principio y de alguna manera pues ganarnos esa espacio y esa presencia para los fans, que además espero, como también hablamos de la evolución, que sean muchos más de los que hay ahora, que ya empieza a haber un número significativo, ¿no? Pero realmente en el fondo tiene que ver mucho con eso, con esa visión de construir una marca de entretenimiento, en este caso deportiva, ¿no?
Pues muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Fran. Ha sido una charla, la verdad que muy entretenida y nos quedamos con eso, que al final hay que seguir, pese a todo esto, hay que seguir con los planes que teníamos, ajustarnos un poco a la situación, pero siempre con el objetivo que tenemos en mente y ya por ello. Así que muchísimas gracias y a todos los espectadores también. Nada, gracias a vosotros por invitarnos. Sí, gracias a todos por estar ahí y a vosotros por invitarnos. Un saludo Bueno, y a ver si nos vemos en persona. eso. Hasta luego. Un abrazo, Venga, que vaya chao. todo bien. Hasta Adiós. luego.